Vaya, qué rápido se ha pasado el verano. Casi sin darme cuenta, estoy aquí otra vez, sentado delante del micrófono para grabar mi report. ¿Por dónde podríamos empezar? Vale. Esta es buena. Bueno, más pronto que tarde tenía que llegar. Los médicos de la Comunidad de Madrid usarán un ChatGPT para diagnosticar las enfermedades raras y empezarán en atención primaria. Buen tema para reflexionar hoy, alineado con mi particular salsa picante. Así que vamos allá. Soy Six Cámara, el piloto de Isla Mac, y este es mi primer report de esta temporada que comienza en el mes de septiembre de 2023 en la isla de los Magníficos. Como no podía ser de otra manera, la noticia saltó a los medios de comunicación, no solo a los medios especializados, sino también a los medios generalistas. Los médicos de atención primaria podrán utilizar un sistema, un programa, un asistente de inteligencia artificial generativo para apoyar su orientación diagnóstica, especialmente en enfermedades raras. Lo publican, como decía en la intro de este report, varios medios especializados, de los cuales os dejaremos algunos enlaces destacados. ChatGPT ha conquistado todo nuestro mundo, nuestro entorno. Lo utilizan alumnos en entornos académicos y profesores. Lo utilizamos los ciudadanos de a pie en nuestro día a día. Lo usan ya en administraciones, en universidades, y solo era cuestión de tiempo que conquistara también el ámbito de la salud, de la sanidad, por supuesto, con sus particularidades. Este asunto no es nuevo. España, sin ir más lejos, es una potencia, entre comillas, en este tipo de desarrollo tecnológico. Hay una empresa a la cual admiro mucho, que se llama Savannah Medical, que lleva muchos años, casi una década, o incluso más, si yo no recuerdo mal, investigando y desarrollando al respecto. Está presente en muchos hospitales, no solo en España, sino también en Sudamérica y otros tantos países, analizando los registros médicos y procesándolos con inteligencia artificial. Empezaron, como digo, hace ya varios años y pivotaron su desarrollo enfocándose y centrándose sobre todo en el apoyo a la investigación. Y esto es muy interesante, especialmente en el campo de la investigación médica, de la investigación sanitaria. Hay otras empresas, recuerdo haberla revisado en su momento, especialmente en Israel, que es una potencia en el desarrollo tecnológico, que se enfocaban en la visión computacional y aplicando inteligencia artificial y desarrollo de algoritmos propios, eran y son, al menos en teoría, capaces de medir muchos parámetros simplemente procesando imágenes captadas por cámaras convencionales de la piel del paciente, del rostro del paciente. Procesando esas imágenes son capaces de medir constantes vitales, niveles de glucemia e incluso niveles de tóxicos. Os dejaré también enlaces en las notas del episodio a estas empresas que mencionaba. El tema, por supuesto, me atrae, me interesa, despierta mi interés. Incluso podría decir que sería capaz de despertar mi pasión.
La Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con Microsoft y van a utilizar esta tecnología desarrollada por la empresa OpenAI. Es un ChatGPT, pero con perfil eminentemente médico. Su nombre es DX GPT. Es un paso más. Es incluso un paso más a lo desarrollado por las empresas como las que os mencionaba anteriormente. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para esto? ¿Los ciudadanos, los sanitarios, el propio sistema está preparado para esto? El antecedente más cercano que supuso una revolución en su momento fue el ya conocido Dr. Google, al cual hoy seguimos recurriendo mucho. Pero esto va más allá. Esto es una inteligencia artificial generativa, conversacional, con la que interactuamos. Es capaz de leer, es capaz de analizar, por ejemplo, una analítica, una imagen diagnóstica. ¿Estamos preparados para esto? ¿Existe suficiente respaldo ético, legal, moral, en algunos casos, para ello? Hay estudios muy recientes de este mismo mes de septiembre, publicados en revistas prestigiosas, que aproximan la certeza diagnóstica de estas inteligencias artificiales incluso a la humana. Y esto es verdaderamente importante. Hay, como digo, revistas muy, muy prestigiosas que han aceptado estos artículos para publicarlos en sus páginas y que resultan muy, muy interesantes. Hablamos, por ejemplo, de la revista Emergency Medical, en la que, se publicaba en un report, en un paper, como ahora se dice de moda, en un hospital en Países Bajos hicieron un estudio y analizaban síntomas e historial de los pacientes atendidos. Los médicos de urgencias tenían una certeza diagnóstica por encima del 80%. ChatGPT subía si se proporcionaban resultados analíticos al 77% e incluso, en algunos casos, al 87%. Aunque hay que reconocer, si hacemos una lectura crítica de este artículo, que el caso presentaba una población de estudio de 30 pacientes, que todavía es una muestra muy, muy, muy pequeña, que alcanza niveles de evidencia, pero es necesario que esos niveles de evidencia se alcancen con estudios multicéntricos, con una población de pacientes de estudio mucho mayor a 30. Aún así, es un buen ejemplo de lo que podría suponer la implementación de este tipo de tecnología. Como digo, todavía lejana en niveles de evidencia científica, pero muy prometedor para el futuro. ¿Estamos preparados para esto? Tal vez debería de difundirse más, tal vez las administraciones, los gobiernos deberían de prestar más atención a estas publicaciones e ir comenzando a regular, no solo en ámbitos de la vida generales, sino también en ámbitos muy específicos, muy delicados, muy peligrosos, como es el ámbito sanitario. Y destaco en esta ocasión, y es mi percepción personal, como profesional que trabajo en el entorno cercano de la sanidad, en el ámbito sanitario, en la emergencia sanitaria, destaco, como decía, la palabra miedo. ¿Es peligroso? ¿No lo es? Pues no lo sé, pero sí tengo que deciros que yo tengo miedo. Si leéis la noticia que ha trascendido en los medios de comunicación, se hace mucho hincapié a que es un apoyo a la orientación diagnóstica y que quedaría recluido o circunscrito prácticamente a las enfermedades raras, al diagnóstico de enfermedades raras que, por el hecho de ser raras, no son tan conocidas, los profesionales tienen un déficit formativo al respecto y menos experiencia, porque no es habitual
tratar a pacientes con este tipo de enfermedades. Por este mismo motivo, el diagnóstico de una enfermedad rara es tardío. No puedo evitar sonreír al respecto. Si ya de por sí una enfermedad común a veces cuesta diagnosticarla, pues no te digo nada si se trata de una enfermedad rara, donde en muchos casos la incidencia es inferior al 1% de la población. Yo tengo miedo porque tengo la sospecha de que no se va a usar solo para diagnosticar o para hacer orientación diagnóstica en el caso de enfermedades raras. Y esto va a ser así por la propia interfaz de esta inteligencia artificial de XGPT, que todos podemos conocer y que os dejaré en la nota del episodio enlace a la misma porque es de acceso público. Incluso vosotros mismos podéis consultarle. Es cierto que esta interfaz indica la administración pública, las autoridades y así se refleja en los medios de comunicación. Es cierto, como digo, que esta interfaz va a estar incrustada en la interfaz propia del programa de gestión médica del sistema de salud de la Comunidad de Madrid. Pero por muy incrustada que esté, seguramente conservará la apariencia. Y bueno, este DXGPT se puede utilizar marcando la opción de enfermedades raras o esa opción se puede dejar marcada acompañada de la opción de enfermedades comunes, resto de enfermedades. Así que tengo mis sospechas de que quizás esto que se trata de comunicar y de hacer mucho énfasis en la nota de prensa y artículos que hemos visto publicados en forma de noticias, quizás esto, como digo, responda más a una estrategia de marketing para justificar el empleo de la misma, claro, en enfermedades raras, cómo no, pero yo creo que luego en la práctica, en realidad, en el campo de trabajo, en el día a día, pues seguramente se recurrirá a ella como una herramienta más, no solo para enfermedades raras. Y para esto yo creo que todavía quizá nos falta un poco de preparación y sobre todo de respaldo normativo, legal y ético. Pero en fin, como digo, esto es una opinión personal que se puede atribuir más a intuición que a argumentación con fuentes de referencia bibliográfica que la justifiquen. Os voy a hacer algunos ejemplos en los que creo que la inteligencia artificial podría ayudar mucho. Lo que podríamos denominar use case, ¿no? Casos de uso. En la investigación, en este sentido, la empresa que os comentaba al inicio, Savannah Medical, lo hizo muy bien y pivotó hacia ese sentido. Siempre que me pongo delante de una idea para desarrollar un trabajo de investigación científico, me encuentro con el primer obstáculo, revisión del estado del arte, revisión bibliográfica. Un estudio profundo multicéntrico puede tener esta primera fase muy compleja. Se pueden manejar miles de referencias bibliográficas y supuestamente los autores deben de analizarlas todas y leérselas todas. Una inteligencia artificial generativa puede ayudar en esto y puede hacerlo de manera pues muy importante y determinante para manejar toda esa cantidad de información, para identificar variables, para seleccionar textos de calidad, pues puede resultar sin duda una utilidad tremenda y además no se puede competir en ese aspecto con una inteligencia artificial. El ser humano, por mucho que quiera leer, filtrar, analizar, pues seguramente estará en desventaja, porque al fin y al cabo es manejo de datos y de información. Y en ese campo, una inteligencia artificial generativa, pues seguramente nos barre, porque tiene una función multitarea y nosotros no podemos equipararnos a ella. Un médico en el Servicio Andaluz de Salud, que es el entorno en el que yo me muevo, puede, en su día a día, en su consulta diaria, puede hacer entre 8 y 10 clics en el programa de gestión médica, Diraya, así se llama, Diraya, puede hacer unos 8 o 10 clics solamente para consultar los resultados de una analítica. Y además tendrá que introducir su clave, su contraseña, tendrá que utilizarla e introducirla seguramente del orden de 3 o 4 veces a lo largo de todo el proceso. Y todo esto debido al diseño de interfaz y a
mazo de la Ley Oficial de Protección de Datos y el Reglamento RGPD de Europa. ¿Por qué? Pues porque Diraya está desarrollado sobre la base de muchos módulos que se comunican entre sí, y cada vez que saltas de un módulo a otro, si eres médico, te tienes que volver a logar, y en muchos casos, cuando los datos son de alta sensibilidad, tienes que volver a introducir tu contraseña. Esto se convierte en una tarea burocrática tediosa. Si por cada paciente tú tienes que hacer todo este número de clics y volver a introducir tu contraseña 3 o 4 veces, pues multiplícalo por los 15, 20, 30, 40 pacientes que puedes ver en una consulta de atención primaria a lo largo de una mañana. Esto no es operativo, esto es burocracia, y una vez más una inteligencia artificial generativa pues sí podría hacerlo y podría acelerar tiempos, reducir tiempo de espera, reducir burocracia. Os voy a dejar algunos enlaces de un artículo muy interesante en el que apuestan por un uso de inteligencia artificial generativa en este sentido, y es que los profesionales sanitarios podrían verse muy respaldados y apoyados por este tipo de tecnologías de desarrollo software de inteligencia artificial a la hora, por ejemplo, de redactar sus informes médicos o informes de alta, a la hora de registrar, a la hora de cursar peticiones, y posiblemente esto podría acelerar mucho los tiempos de asistencia, tiempos de derivación, tiempos de redacción de informes y registros médicos, de ingreso, de alta, de transferencia. Me gusta esa orientación. Creo que es muy acertada. Otros expertos, sin embargo, van más allá y creen que deberían de aprovecharse mucho más conquistando el campo del diagnóstico. Antes de ello, me gustaría hacer un pequeño experimento con vosotros. Voy a teclear en mi ordenador la web de DXGPT, la tenéis todo al alcance, es dxgpt.app, y ahí me aparece una ventana para introducir datos. Recientemente, allá por la primavera, pues tuve una dolencia médica bastante importante, estuve muy fastidiado, muy fastidiado, y bueno, no me recuperé de la noche a la mañana. Hubo un proceso largo de determinación diagnóstica, le costó primero a mi médico de familia, que resultó ser al final el menos desencaminado, era el que mejor apuntó, pero bueno, una vez que se produjo la derivación a especialistas, primero medicina interna, luego endocrino, pues tardaron como 30 días en hacer finalmente un diagnóstico final. Vamos a hacer un experimento. Voy a introducir los datos en este cuadro de texto de la interfaz de DXGPT. Voy a introducir, como digo, los signos clínicos que yo le transmití a mi médico. Pues cansancio extremo, fiebre pero solamente a la caída de la tarde y el comienzo de la noche, fiebre de 38, temblor, dolor en el cuello, unos nódulos inflamados a ambos lados del cuello, taquicardia nocturna y, como decía, lo más importante, una sensación extrema de cansancio que en algunos momentos casi me producía ahogo, falta de oxígeno. Todo esto tecleado, le doy a intro, un relojito, 30 segundos, una cuenta atrás, y aquí está. Diagnósticos propuestos. Me ofrece 5 diagnósticos propuestos. El primero de ellos es hipertiroidismo, y os puedo confirmar que efectivamente el diagnóstico final fue hipertiroidismo, acompañado de tiroiditis, esa inflamación que producía las molestias en el cuello. Pues lo que los médicos tardaron un mes en diagnosticar, este DXGPT ha tardado 30 segundos. Es verdad que me ofrece otra serie de diagnósticos más, El segundo es linfoma, el tercero es tuberculosis, el cuarto es hipertiroidismo con tiroiditis y el quinto es mononucleosis infecciosa.
Incluso podría cargar más, pero os puedo asegurar que estos 5 diagnósticos fueron los diagnósticos que barajaron los diferentes especialistas que estuvieron en contacto conmigo. Desde el primer momento hasta el momento del alta. Da miedo, ¿verdad? Algunos expertos, por tanto, confirman esta operación. Opinan que los sistemas sanitarios públicos van a colapsar y que la inteligencia artificial es la solución para evitar este colapso. De no implementar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial generativa, los sistemas sanitarios públicos degenerarán. La solución que proponen es la IA generativa, explotando millones de datos de salud a tiempo real de millones de pacientes, lo que ellos llaman servicios proactivos masivos, personalizados, basados en datos a tiempo real. Esta información pues me llega a través de publicaciones que compañeros me han recomendado o me han facilitado, compañeros que pues se han formado, que han estado recientemente en encuentros y jornadas científicas en las que está de candente actualidad este potencial uso de la inteligencia artificial generativa. De modo que, según estos expertos, pasaríamos de, oye, no me encuentro bien, voy a llamar a mi médico a ver qué ocurre. Pasaríamos de ese escenario a, ostras, mi médico me ha llamado y dice que no me encontraré bien en los próximos días, semanas, así que vamos a tomar medidas para ello. Y esto es una conclusión a la que habrían llegado gracias a haberme monitorizado clínicamente durante un tiempo de manera preventiva y esos datos que se obtienen como resultado de esa monitorización son procesados y analizados por una inteligencia artificial generativa con valores predictivos. Como digo, yo tengo mucho miedo, creo que es sano tenerlo y aunque quiero creer, como en aquellas series fantásticas, quiero creer, ¿no? Expediente X, I want to believe, quiero creer, pero no estoy seguro de que la solución a la previsible situación de colapso de los sistemas sanitarios públicos radique exclusivamente en la inteligencia artificial. Sin duda que puede y debe ayudar y lo va a hacer como una herramienta tecnológica más determinante de las muchas que hemos tenido a lo largo de la historia de la sanidad, de la medicina, de los cuidados de salud. Pero me cuesta creer que se la pueda considerar como la puerta dorada de las soluciones para el previsible colapso de los servicios sanitarios públicos, por muchas razones. Primero, precisamente porque hablamos de sistemas sanitarios públicos, que tienen muchas virtudes y también tienen, pues muchas carencias. El problema no es solo dar con el diagnóstico de manera temprana y certera. Hay muchas variables más que van a influir en que, una vez diagnosticado, el tratamiento se instaure lo antes posible. Y ahí podemos hablar de la carencia de recursos. Podemos hablar de la componente humana, que es una variable muy influyente en muchos aspectos, incluso en la recogida de datos. La mejor inteligencia artificial seguro que hace un análisis magnífico de millones de datos, pero si esos datos no se han recogido de manera adecuada porque tienen un sesgo, una componente humana que haya provocado una mala recogida, pues no va a servir para nada el procesado de la inteligencia artificial. Y a pesar de todo, si conseguimos una base de datos magnífica de miles de millones de personas que pueda explotarlo, la mejor inteligencia artificial llega a un diagnóstico y de ese diagnóstico se extraen unas recomendaciones preventivas en salud, pues nos encontraríamos con la realidad. Cambiar hábitos en el ser humano es muy difícil, incluso sabiendo que si modificamos un hábito concreto podemos alargar la vida en años. Porque somos personas y nos gusta el azúcar. Y hay personas que sienten placer cuando inhalan el humo de un cigarrillo. Y por mucho que tú quieras convencerles, persuadirles, pues está al final en su mano, en su personalidad, que quieran seguir o no los consejos de salud. Esto es reducir mucho en una expresión simplista, en un enunciado simplista,
pues la situación de prevenir la salud con el cambio en el estilo de vida. Pero si lo piensas, quizás le dediques unos minutos a reflexionar sobre ello, es posible que no te parezca tan disparatado. Qué rica que está el azúcar en los pasteles que nos comemos. Li Wenliang fue un médico en la provincia de Wuhan, su región de nacimiento, muy destacado en los primeros momentos de la pandemia de coronavirus. Él está considerado el primer médico que identificó un brote de una enfermedad rara que asemejaba al SARS-CoV de hace años y que no le gustaba. Veía que era compleja, que se diferenciaba de lo que habían visto hasta ese momento. Las autoridades chinas, primero su responsable y luego la administración, le llamó al orden, le dijo que estaba manteniendo una actitud de desobediencia, una actitud en contra del régimen, estaba generando miedo en la población, miedos infundados. Incluso algunos medios dieron la noticia de que tanto a él como a varios profesionales más que opinaban como él, lo recluyeron. Le cortaron su capacidad de comunicación, de difundir. Días después, todos conocemos la historia, se declaró una pandemia mundial, la mayor de nuestra historia reciente. Y lo diagnosticó de manera preliminar un médico, con su capacidad de observación y de reflexión. ¿Qué habría hecho ChatGPT? ¿Habría sido capaz de diagnosticar una enfermedad hasta la fecha inexistente? Insisto, quiero creer. Six Cámara, para la isla de los magníficos, fin de report.